pacientes en un índice de masa corporal, a los pacientes críticos, este factor, no sé, protector de la obesidad se da con mayor nivel cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 30 a 35, ¿no? Es cuando tiene mayor efecto protector, ¿no? Para poder sobrevivir a la injuria. Pacientes que tienen más de 40 índice de masa corporal tienen mayor chance de mortalidad, ¿no? Y bueno, acá surgen algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué en esta población de índice corporal mayor a 40, que también son obesos, por qué no sobreviven como aquellos que tienen un índice de masa corporal de 30 a 35? ¿No? Y eso vamos a tratar de explicarlo en la siguiente diapositiva. Y esto es lo que se conoce como la paradoja de la obesidad. La obesidad, desde el punto de vista de salud pública, genera un aumento de la mortalidad. Eso está bastante bien reportado, ¿no? Pacientes con problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todo lo que ustedes conocen. Sin embargo, en la UCI son los pacientes que más sobreviven, ¿no? Y es algo paradójico encontrar esto. Además, también son los pacientes que más tiempo permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Si bien son los que sobreviven más, también demoran más tiempo en poder salir de la unidad de cuidados intensivos. Una explicación para esta paradoja de la obesidad es de que el hecho de que tengan suficientes o grandes reservas, tanto de grasa y de músculo, les permite sobrevivir más tiempo, poder sobrevivir, ¿no? al problema de la injuria. Y si analizamos esto desde el punto de vista de composición corporal, obviamente conforme aumenta el peso, también aumenta tanto la masa muscular como la masa masa grasa. Y es importante en esta gráfica que tengan en cuenta de que el obeso en realidad, si bien tiene gran cantidad de masa grasa, también tiene gran cantidad de masa muscular. ¿Okay? Entonces, no se olviden de que los requerimientos nutricionales fundamentalmente están en función a la masa activa, a la masa muscular. Eso quiero que lo tengan presente para el momento cuando explique cómo van los requerimientos nutricionales de esos pacientes. Este es un cuadro hipotético donde, dependiendo de la cantidad de reservas que tiene el paciente, se ha establecido cuánto tiempo puede sobrevivir el paciente. Entonces, un paciente que no es obeso, de 70 kilos, en promedio, en condiciones de inanición, puede sobrevivir 65 días, mientras que el obeso puede sobrevivir hasta 270 días, ¿no? Pero al mismo tiempo pueden observar de que, por ejemplo, la proteína está en mayor proporción del obeso, pero si analizan, digamos, la composición corporal en sí y lo llevan a porcentajes, pues obviamente el obeso siempre va a tener más cantidad de grasa, ¿no? Pero si comparan esa cantidad de masa muscular con el paciente no obeso, siempre tiene una cantidad mayor. Entonces, también frente a la inanición, lo que se ha encontrado es de que la pérdida de grasa representa aproximadamente el 30% en el paciente magro y el 63% de pérdida de peso en el paciente obeso. Estamos hablando de grasa. Mientras que la pérdida de masa muscular representa el 70% en el paciente magro y el 37% de pérdida de peso en el paciente obeso. Esto en condiciones de ayuno. Pero acá viene el otro punto, no todos los obesos son iguales. Si los analizamos desde el punto de vista de composición corporal, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Podemos hablar del obeso saludable, ¿no? Aquel que mantiene pues una adecuada cantidad de masa muscular y también pues la cantidad de masa grasa. Sin embargo, también podemos encontrar aquellos pacientes obesos que tienen poca cantidad de masa magra y tienen gran cantidad de masa grasa. Y en general a esta situación desde el punto de vista de composición corporal se le conoce como sarcopenia, ¿no? Síndrome caracterizado por progresiva y generalizada pérdida de masa muscular, fuerza y función con resultados adversos. Entonces, también podemos hablar de un obeso sarcopénico y quizás esa sea la respuesta de por qué aquellos pacientes obesos mórbidos con índice de masa corporal mayor a 40 no sobrevivan tanto como aquellos
que están entre 30 y 35. Quizás hasta este punto, más que hablar de una paradoja de la obesidad, podemos hablar de una paradoja de la masa muscular, de la masa magra, ¿no? Y la prevalencia de sarcopenia y sarcopenia en el obeso pues, es elevada también en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Sarcopenia y sarcopenia del obeso fueron prevalentes en un 58 y 24% respectivamente en pacientes críticos. Hay dos formas de poder generar obesidad sarcopénica. En el primer caso, es un paciente con peso normal, pero que eventualmente empieza a consumir gran cantidad de alimentos altos en calorías y tiene un balance energético positivo. Y esto a su vez, el aumento de peso le genera una disminución de la capacidad funcional, o sea, hace poca actividad física, y va a generar entonces un cambio en su composición corporal, ¿no? De lo que era inicialmente con una buena cantidad de masa magra, ¿no? Pasa a una donde prevalece fundamentalmente la masa grasa. Ese es un enfoque. Y el otro enfoque es el que más vemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Son aquellos pacientes obesos, pero obesos crónicos, ¿no? Estamos hablando de los pacientes hepáticos, pacientes renales, pacientes diabéticos, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con insuficiencia respiratoria y que durante muchos años han estado pues, medicados y esto a la larga le genera pues, una respuesta inflamatoria que puede ser la causante en el cambio de la composición corporal, ¿no? De manera de que en el transcurrido del tiempo el porcentaje de masa magra va disminuyendo y se convierte pues, en un obeso sarcopénico, con poca masa muscular. Actualmente lo que se está, digamos, empleando para estimar composición corporal y se ha planteado como un método, ¿no? Para poder establecer qué paciente es sarcopénico y qué paciente no, es la tomografía computarizada. Y acá podemos ver en estas dos imágenes, son pacientes con la misma índice de masa corporal, 27 y 27. Sin embargo, van a haber diferencias. La parte roja pues representa la masa muscular y la parte, digamos, gris, toda esta parte de acá, representa la masa grasa. Lo que está internamente también hay grasa visceral y también los órganos. Pero deben prestar atención, digamos, al porcentaje o a la cantidad o al área de masa muscular. Cuando comparan esta imagen con la segunda, ¿qué es lo que encuentran? En la segunda hay poca cantidad de masa muscular. Entonces, si bien los dos ante el método del índice de masa corporal son obesos, el segundo es el obeso sarcopénico, ¿no? Es aquel obeso que tiene poca masa muscular. Ahora, este punto es interesante porque cuando hacemos nuestros cálculos para estimar los requerimientos energéticos, a veces nos basamos solamente en el índice de masa corporal y por ende podemos establecer la misma cantidad de energía para ambos pacientes, ¿verdad? Sin embargo, cuando llevamos a la cantidad de calorías por cada gramo de masa magra, vamos a ver que hay una diferencia considerable. En el paciente obeso no sarcopénico, el primero de acá, le estamos aportando 42 calorías por cada gramo de masa magra, mientras que a la obesa sarcopénica le estamos dando 62 calorías por cada gramo de masa magra. Entonces, eso sí implica un problema desde el punto de vista nutricional porque lo estamos sobrealimentando y no se olviden de que la idea principal en terapia nutricional en este tipo de pacientes es dar la energía suficiente para la cantidad de masa magra que el paciente tiene. La mortalidad pues, en el obeso sarcopénico es evidente, ¿no? El paciente obeso sarcopénico tiene más alto índice de mortalidad que aquel que no es sarcopénico. ¿Qué pacientes obesos críticos tienen mayor riesgo de mortalidad? Pues aquellos que tienen obesidad central, síndrome metabólico, sarcopenia, índice de masa corporal mayor a 40, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, nuevamente, la paradoja de la obesidad, para recordarles de que
aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 son los que tienen mayor riesgo, y que enfatizar nuevamente que más que una paradoja de la obesidad estamos hablando de una paradoja de la masa magra, ¿no? Realmente lo que determina o la limitante para la sobrevivencia va a ser la cantidad de masa magra que el paciente pueda tener, independientemente del índice de masa corporal. Y ahora sí vamos a entrar un poquito a lo que es el paciente obeso crítico y los cambios en el metabolismo. Algo que tenemos nosotros en la cabeza como idea es de que porque el paciente obeso crítico tiene grandes cantidades de reserva de masa grasa, es lo que debería utilizar primariamente para generar energía. Sin embargo, en las primeras horas, e inclusive en la primera semana después de la injuria, este fenómeno no se da. Como ustedes pueden observar, en esta gráfica de acá, que es donde está, digamos, el paciente obeso crítico, todos los sustratos, es grasa, carbohidratos y proteína, todos se están utilizando en la primera semana, ¿no? Cuando ustedes lo comparan con el obeso no crítico, perdón, con el paciente crítico no obeso, ¿no? Entonces, es algo importante a considerar. Inicialmente no se utiliza las reservas grasas como fuente principal de energía en el paciente crítico. Pero a largo plazo, y estamos hablando de semanas, sí se utilizan las reservas grasas. Y esto se observa porque después de hacer pruebas de calorimetría indirecta, el coeficiente respiratorio, el índice de coeficiente respiratorio va bajando hasta el punto en el cual es interpretado como una mayor oxidación de grasa. Y esto se da, como vuelvo a repetir, en semanas. Con respecto al metabolismo proteico, lo que se observa es de que en pacientes obesos hay una mayor degradación proteica, ¿no? Y también hay una menor síntesis proteica. O sea, el balance nitrogenado va a ser potencialmente negativo en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la terapia nutricional en el paciente obeso crítico? Primero, mejorar el anabolismo proteico. Segundo, no exacerbar la hiperglicemia y dislipidemia frecuente del obeso. Tercero, evitar la sobrealimentación. Cuarto, evitar más acúmulo de masa grasa. Quinto, establecer los requerimientos nutricionales. Ese también es otro desafío. Este es otro concepto importante que quiero que tengan en cuenta y que ha sido la base para lo que se ha propuesto como terapia nutricional en pacientes obesos críticos, un régimen hipocalórico e hiperproteico. Lo que se ha planteado es de que los pacientes, el balance hidrogenado puede ser afectado tanto por la cantidad de calorías que le doy al paciente como por la cantidad de proteína. Sin embargo, hay un punto en el cual hay un punto de quiebre en esta gráfica, y que es aproximadamente cuando le estoy dando el 50 o 60% de los requerimientos energéticos, donde el balance nitrogenado ya no sube con la misma intensidad y más bien se mantiene casi constante, ¿no? Eso se ha traducido en que podemos nosotros ofrecer hasta un mínimo de 50 o 60% de los requerimientos energéticos en estos pacientes y al mismo tiempo estar generando un adecuado balance nitrogenado, ¿no? Entonces, esto, como vuelvo a repetir, es la base para la propuesta de régimen hipocalórico e hiperproteico. Por otra parte, si yo doy mucha cantidad de energía, se va a traducir en más acúmulo de masa grasa. ¿Okay? La justificación en el paciente obeso crítico para este tipo de régimen es que en el paciente obeso crítico no es necesario un balance energético positivo. La administración extra de calorías va a generar mayor CO2, lipogénesis, hígado graso, más hiperglicemia, más hiperlipidemia. Como estamos con el tiempo, voy a pasar rápidamente. Bueno, acá algunos estudios que han demostrado que este régimen hipocalórico e hiperproteico puede ser empleado sin mayor riesgo. Han encontrado de que las heridas pueden cicatrizar, la fístula puede cerrar, hay una menor terapia o uso de insulina. No se ha observado sí diferencias entre la mortalidad y mortalidad, se ha observado una disminución en los días en la UCI, disminución en el uso de antibióticos utilizando este tipo de régimen.
mejora también el balance nitrogenado, a pesar que no estoy dando el 100% de la